¿Cuáles serían sus líneas de actuación en materia de movilidad? Bueno, continuar en la política que nosaltres estem fent pensant en primer lloc en el transport públic. Transport públic en el qual està la MT, que és l'empresa municipal, però està també la Generalitat, que ha de fer un impuls per a potenciar el metro, ha de fer un impuls per a potenciar la mobilitat metropolitana. En segon lloc, ampliar voreres perquè la gent puga continuar caminant i ampliar aquesta possibilitat per a totes les persones. Continuar en la política de carril bici, que ha de ser per a la bici, però també per a aquelles persones que tinguen algun problema de mobilitat i que ja l'estan utilitzant. En definitiva, fer una ciutat pensada sobretot per a les persones, per al caminar, per a la mobilitat pública y per a la movilidad sostenible. Para mí es absolutamente fundamental apostar por una movilidad metropolitana. Hay muchísima gente que viene a la ciudad de Valencia a trabajar, a estudiar, a disfrutar de nuestro ocio y no entiendo que haya una movilidad que segregue según el municipio. Creo que tenemos que tener una visión metropolitana del transporte y una empresa única. A la par que mejoramos nuestro transporte público, que eso sería lo más importante. Si queremos realmente ser competitivos y que la gente decida dejar el vehículo privado en casa, nuestro transporte público tiene que ser más barato, más cómodo y más rápido. Y esa es la línea que queremos seguir en la MT, hacer que coger el bus sea mucho más competitivo, más rápido, más barato y más cómodo que coger el vehículo privado. Lo más importante, como he dicho, la frecuencia de la MT. Estoy a favor de la peatonalización, soy partidario de que el coche privado cada vez se use menos, pero al ciudadano hay que darle una alternativa. Por lo tanto, es necesario un transporte público de muchísima calidad y apuesto por la MT y apuesto por los taxis. Los taxis son un gran servicio en la ciudad de Valencia y están sufriendo una competencia desleal.